Ustedes saben que este lugar es muy especial. ¿Por qué razón? Pues porque aquí está la presencia de nuestro Señor. ¿Y dónde está nuestro Señor acá? Empieza el Padre a preguntar. ¿Dónde estará? En el sagrario, especialmente en la presencia eucarística. ¿Cómo sabemos que nuestro Señor está allí en el sagrario? Muy bien. Miren que son elementos muy simples, que de pronto no lo sabíamos, pero que es necesario como explicitarlos. Siempre que ustedes vean al lado del sagrario una vela encendida, significa está Jesús, Eucaristía, en medio de nosotros. Por eso no celebramos el bautismo en un salón comunitario, no, en el templo, en la presencia de Jesús. Porque precisamente Él es el que quiere darle sentido a nuestra celebración. Ahí vamos a comenzar con la penitencia. Bueno. Es la alarma de la leche. Bueno. Sí, mejor dicho. Pero en este momento. También de lo que uno se entera. Bien. Bueno, entonces. Entonces, ¿qué era? Que la luz encendida. La luz. En el problema de una. La presencia de Cristo Eucaristía en el sagrario. Esa luz indica que este lugar es muy especial. Una cosa que les quiero comentar, esta parroquia, antes de ser parroquia, era el establo de la Hacienda Santa Ana. Por eso ustedes captan, bueno, dicen, pues sí tiene su forma, ¿no? Pero lo que pasa es que fue reconstruida, fue arquitectónicamente diseñada por un arquitecto suizo, Victor Schmidt. Por eso esta parroquia es tan especial, es tan bonita, es tan acogedora. Ese es el, digamos, ustedes lo notan muy bien, ¿no? Muy pequeña, pero muy bonita, a la vez muy acogedora. Pues bueno, bienvenidos. Vamos entonces a iniciar. Yo les digo, permanezcan así sentados. Yo les diré cuándo nos pondremos de pie. Cuando vayamos a hacer las renuncias al pecado y la profesión de fe. Ahí nos pondremos de pie. Y por supuesto cuando vayamos a celebrar el bautismo de Martín. Entonces, bueno, alguien me hace una pregunta. ¿Y no vamos a celebrar la Eucaristía? Ya entienden en parte por qué no. Porque la idea es celebrar muy bien el bautismo de Martín. El que mucho abarca, poco aprieta. La idea es apretar muchísimo en esta celebración. Que captemos muy bien lo que significa nuestro propio bautismo a través del bautismo de Martín. Entonces, así sentados, iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero comenzar esta celebración, por supuesto, con la lectura de la palabra de Dios. El texto que yo quiero compartir con ustedes es un texto que se hace en la vigilia pascual. Yo no sé si ustedes han participado de una vigilia pascual. ¿Sí han tenido la oportunidad? El sábado santo. El sábado santo, ¿no? No es el viernes santo, es el sábado santo. Miren, ¿por qué es importante esto? Porque para muchos católicos, desafortunadamente, la Semana Santa termina Viernes Santo. Hasta ahí llegó ya. Punto. No ha terminado. Concluye la Semana Santa el sábado santo por la noche. O digámoslo de otra manera, para muchos católicos se quedan muertos en Viernes Santo. La idea es dar el paso al sábado santo por la noche. La celebración más hermosa de todas, la celebración de la resurrección, de la Pascua de Cristo por nosotros. En esa noche, entre varias lecturas que se escuchan, que se proclaman, está esta, porque esta lectura es la lectura que habla acerca del significado del bautismo. En esa noche renovamos nuestro bautismo. De hecho, la Cuaresma es el paso de la ceniza hacia la Pascua. Siempre tenemos un horizonte hermoso que es el horizonte de la vida, la Pascua, la resurrección. Y en esa noche proclamamos esta lectura.
Esta lectura nos habla del centro de nuestra fe, por eso es tan importante. Y también nos habla del significado del bautismo, es lo que vamos a comentar ahora. Permítanme proclamo esta lectura y a partir de ella ustedes se van a dar cuenta, vamos a desarrollar la celebración del bautismo de Martín. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, recuerden que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él para participar en su muerte, para que así como Él resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si estamos unidos a la muerte de Cristo, celebrada en el bautismo, también lo estaremos a su resurrección. Palabra de Dios. Permítanme, vuelvo a proclamar esta lectura. Yo creo que ustedes ya algo han captado. Permítanme, vuelvo a proclamar esta lectura porque, ya les digo, la lectura más importante en torno al bautismo. Hermanos, recuerden que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él para participar en su muerte, para que así como Él resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si estamos unidos a la muerte de Cristo, celebrada en el bautismo, también lo estaremos a su resurrección. Bueno, ¿qué les ha llamado la atención de esta lectura que acabamos de escuchar? Tranquilos, a ver qué hemos captado. ¿Qué les ha llamado la atención de esta lectura? ¿El inicio de una nueva vida? Bueno, bautismo implica inicio de una nueva vida, perfecto. ¿Qué otro elemento? Hacer parte de la iglesia. Bueno, no nos lo dice directamente, pero implica eso, ¿no? Implica eso. ¿Qué otro elemento? Bueno, tengan en cuenta ese elemento, es importante. Bueno, pero yo diría, démosle la vuelta. Miren una cosa. El bautismo, como todos los sacramentos, tocan el centro de nuestra fe. San Pablo nos lo está diciendo acá. ¿Dónde está el centro de nuestra fe? La resurrección. Bueno, implica la resurrección. Y para que haya resurrección, tuvo que haber muerte. Miren, San Pablo es muy claro. Recuerden que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos dice acá, nos sumergimos en su muerte y en su resurrección. Curiosamente, San Pablo no hace referencia a la Navidad. Ustedes se dieron cuenta. San Pablo no hace referencia a la Navidad. ¿Pero qué implica aquí? Claro, que Dios asumió nuestra condición humana, que es lo que celebramos en Navidad. ¿Para qué? Para que Cristo muriera por nosotros en la cruz para darnos vida en abundancia. Un primer elemento que hay que tener en cuenta: Dios siempre quiere darnos vida. Siempre. No lo olviden. Dios siempre quiere darnos vida. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, tenemos la experiencia de la muerte de un ser querido. Miren por qué tan importante el bautismo. Por eso les decía, hoy vamos a actualizar nuestro propio bautismo. Porque el bautismo es un sacramento que quiere darnos vida. Su horizonte es vida y vida en abundancia en Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por eso el centro de nuestra fe está en la muerte y resurrección de Cristo. Atención como lo digo. Jesús que murió por nosotros para darnos vida a todos nosotros. Era necesario que Jesús muriera
por nosotros, que pasara por la cruz para darnos vida. Fíjense, en este momento, digamos, este momento que estamos viviendo, la Cuaresma, es interesantísimo. ¿Por qué razón? Porque resulta que en Cuaresma celebramos especialmente ese llamado a morir en Cristo, cada uno de nosotros. ¿Hambre? Ay, entonces, ¿le tocó al papá? Yo creo que da leche. Bueno, a ver, bien. Vamos así. Sí, está bien. No hay problema así. No hay problema. Les decía. No se perdió, está. El núcleo de nuestra fe está en Cristo. Y Cristo muerto y resucitado por nosotros. San Pablo toca ese aspecto. Todos los sacramentos refieren a la muerte y resurrección de Cristo. Y le decía, claro que es curioso, ¿por qué Pablo habla de morir con Cristo para resucitar con Él? Porque nos llama a dar vida en abundancia. Dios siempre nos da vida. Nuestro Señor quiere a partir de hoy darle vida en abundancia a Martina. Eso lo quiere hacer nuestro Señor. El bautismo especialmente, a ver, les comento este aspecto, yo creo que nos va a ayudar a entender muy bien lo que significa nuestro bautismo. Entre los primeros cristianos, el bautismo se celebraba en unas piscinas. Yo no sé si ustedes lo sabían. Se celebraba en unas piscinas. ¿Cómo eran esas piscinas? Tenían unos escalones de bajada, un trayecto y luego unos escalones de salida, para indicar que la persona, cuando entraba en el agua, cuando se hundía en el agua, estaba muriendo con Cristo al pecado. Entonces uno dice, oiga, qué interesante, ya entendemos un poquito más lo que significa el bautismo, que la persona entonces moría con Cristo al pecado para luego resucitar, salir por el otro extremo de la piscina e indicar que la persona estaba resucitando con Cristo. Permítanme una cosa que hay que ser claros. Uno diría, pero Martina es pequeña, ¿acaso a qué tiene que morir con Cristo? ¿No? Porque suena como duro. No crean, se refiere a que es necesario que nosotros muramos con Cristo a esa experiencia del pecado, cuyo centro es el egoísmo. Cuando pensamos solo en función de nosotros mismos, pueda que en principio las cosas vayan como marchando bien, pero miren, llega un momento en que nos sentimos prácticamente defraudados. El egoísmo es mal negocio, digámoslo así. El egoísmo no nos lleva a nada, porque nos lleva a aislarnos totalmente. Miren, ¿será que en un matrimonio, si él o ella piensan solo en función de sí mismos, ese matrimonio funciona? Nos damos cuenta de que no. Una ciudad donde cada uno quiera hacer lo que se le dé la gana, digámoslo así, ¿será que funciona? ¿Acaso no se vuelve una ciudad caótica, donde cada uno piensa en hacer lo suyo y lo que genera es una gran crisis? Eso es lo que se genera en una ciudad cuando no hay un sentido de pensar en el otro. Eso es precisamente lo que nos quiere hacer caer en cuenta nuestro Señor. Necesitamos morir con Cristo al pecado. A eso necesitamos morir nosotros. Otro ejemplo, fíjense lo que está pasando en Venezuela. Una persona que no quiere darse cuenta de lo que está pasando, no quiere darse cuenta. Qué triste es ver a tantos hermanos nuestros venezolanos caminando por las carreteras de nuestro país, porque están huyendo a una situación de un profundo egoísmo, que no quiere ceder. Fíjense, ahí vemos el caos que genera el egoísmo, el núcleo del pecado. Por eso les decía, no nos lleva absolutamente a nada.
Por eso, en el bautismo, en primer lugar, morimos con Cristo al pecado, a lo que nos encierra en nosotros mismos, porque eso no nos lleva absolutamente a nada. ¿Y qué aporta en nosotros el bautismo? Aporta que estamos llamados en Cristo a dar vida en abundancia. Eso es lo que quiere hacer precisamente el bautismo en nosotros, que demos vida en abundancia. Ese es el núcleo de nuestra fe. Morir con Cristo al pecado para dar vida en abundancia. Eso es lo que quiere hacer el Señor en Martina y es lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso, la palabra bautismo es una palabra griega. No sé si lo sabían. La palabra bautismo se puede traducir al español. Su traducción está en esta lectura. Yo creo que a ustedes les llamó la atención y por eso les comentaba este ejemplo de lo que significa o cómo se celebraba el bautismo entre los primeros cristianos. Hagan sus apuestas cuál será el significado de la palabra bautismo a partir de la imagen que les compartí a ustedes. ¿Cuál será? Ir. Ustedes la escucharon y 2 veces. Sumergirse. Señor, es sumergir. Recuerden, hermanos, que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte y resurrección. Conecten con la imagen que les dije ahora. ¿Ven que es absolutamente clara? Nos sumergimos con Cristo para morir al pecado y resucitamos con Él para dar vida en abundancia. Absolutamente claro lo que significa nuestro bautismo. Tal vez no fuimos bautizados en una piscina, no, pero sí implica precisamente lo que significa nuestro bautismo. Sumergidos con Cristo para morir con Él al pecado y resucitar con Él para dar vida en abundancia. Eso es lo que queremos de Martina. Papás, padrinos y todos nosotros queremos que Martina, por eso, dé vida en abundancia. Para ello es necesario morir con Cristo al pecado. Vuelvo y les comento una cosa. Por eso el bautismo marca totalmente nuestra existencia. Y desde nuestro bautismo se enciende en nosotros una luz de esperanza. Les decía a ustedes ahora, claro, por nuestra condición humana, un día tendremos que pasar por la experiencia de la muerte, pero no llegamos hasta ahí. Es descubrir que nosotros, gracias a Cristo, estamos llamados a una vida plena, que ya nos da precisamente Jesucristo desde nuestro bautismo. La muerte no tiene la última palabra sobre nosotros. La muerte ha sido vencida gracias a Cristo, porque recibimos vida desde el día de nuestro bautismo. Es por eso un sacramento absolutamente esperanzador. De hecho, miren otra cosa que es también interesante. Por eso el bautismo es un baño que purifica. Ya sabemos de qué, precisamente del pecado, cuyo núcleo es el egoísmo. Y quiere darnos vida. No es gratuito que por eso, por supuesto, el agua tenga esos 2 significados. Ustedes recuerdan ese ejemplo. A ver, pues les pongo otra imagen muy interesante. Cuando nosotros en el colegio nos decían traigan un frasco, normalmente era un frasco de mermelada, ¿sí? Traigan además un algodón, ¿sí? Y además ¿qué? Un frijol. Lo clásico era un frijol, ¿no? O una lenteja, una alberga. Observemos el milagro de la vida. Precisamente, el agua por eso significa vida, lo que nuestro Señor quiere darle a Martina por el bautismo. Pero miren que el agua también significa muerte. Cuando un río se desborda y daña unas cosechas, significa muerte. Cuando un tsunami llega y arrasa totalmente, agua y viento que arrasan y acaban, significa muerte. Por eso es tan interesante descubrir en el agua
esos dos significados y mucho más lo que comentábamos ahora, el núcleo de nuestra fe, que es morir con Cristo al pecado para resucitar con Él y dar vida en abundancia. Ahí nos damos cuenta precisamente lo que significa nuestro propio bautismo. Ahí está. Bautismo, no olviden, entonces, en primer lugar significa sumergir. Sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo. Martina va a ser sumergida en la muerte de Cristo para que dé vida en abundancia en Cristo y gracias a Cristo. No es por virtud nuestra, no es por nuestra propia voluntad, no. Es porque nuestro Señor quiere darle vida en abundancia. Por eso miren por qué precisamente este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy especial, muy importante. Cuaresma, tiempo para morir a nosotros, con el fin de que en Pascua demos vida en abundancia. Ahí tocamos el centro de nuestra fe. Segundo elemento, hoy por el bautismo de Martina comenzamos a celebrar lo que se llama la iniciación cristiana. La iniciación cristiana implica 3 sacramentos. Implica en primer lugar el bautismo, obviamente, para que más adelante Martina reciba un segundo sacramento que hace parte de la iniciación cristiana. ¿Cuál será? Confirmación. Digamos la comunión o la Eucaristía, digámoslo así. Miren, a propósito, fíjense que nosotros, los bautizados, por eso nos reunimos el domingo para celebrar la Eucaristía. Y fíjense que volvemos a proclamar el núcleo de nuestra fe. Cuando se consagra la Eucaristía, inmediatamente después el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué decimos luego? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Conecten lo que celebra el bautismo con lo que celebramos en la Eucaristía. Fíjense, celebramos el centro de nuestra fe, la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. Por eso escuchamos la palabra el domingo, para purificar nuestro corazón y descubrir a qué estamos llamados con nuestro Señor, a dar vida en abundancia a lo largo de la semana. Y conectado con un tercer sacramento, el sacramento de la confirmación. Ustedes ya lo habían dicho. Bautismo, Eucaristía, confirmación, 3 sacramentos que implican o configuran la llamada iniciación cristiana. Por lo tanto, Martina va a recibir hoy el primer tercio de la iniciación cristiana. Ténganlo en cuenta. Porque muchas veces decimos: ay, sí, ya salimos del bautismo, ya salimos de eso. Yo les digo: no salieron, se están metiendo. Claro, porque hay que ver el bautismo en ese contexto de iniciación cristiana. Primer elemento, bautismo significa sumergir en la muerte y resurrección de Cristo. Segundo elemento, Martina recibe hoy el primer tercio de la iniciación cristiana. Tercer elemento, ya lo habían comentado. Por el bautismo, Martina entra a formar parte de la familia de los bautizados. Por eso es tan bonito cuando celebramos juntos, y por eso mucho más, como les estaba diciendo, cuando tenemos la oportunidad de celebrar juntos el bautismo, porque es dar la bienvenida a alguien que entra a formar parte de la familia de los bautizados. Esa familia tiene un nombre. ¿Cuál será? Iglesia. Iglesia, muy bien. Usted ya lo había dicho muy bien. La iglesia somos nosotros los bautizados. Hoy vamos a darle la bienvenida a alguien que va a entrar a formar parte también de la iglesia. La iglesia es la comunidad de los bautizados. Por eso todo sacramento tiene una implicación comunitaria. Siempre. El bautismo no es solo un sacramento individual, no. Fíjense que la idea es que Martina muera con Cristo al pecado para dar vida a todos los hermanos. Esa es la idea. No es simplemente yo clasifico, ¿no? A esta persona sí, a esta no, a esta sí, a esta no. No, es dar vida en abundancia, porque es llevar a Cristo en lo profundo del corazón. Estos 3 elementos que precisamente nos ayuden
a renovar nuestra condición bautismal. Un día fuimos bautizados, un día fuimos sumergidos en la muerte y resurrección de Cristo, porque fue el primer momento de la iniciación cristiana para formar parte de la iglesia. Poco a poco vamos a ir realizando los signos. Yo les voy a ir explicando. Precisamente por eso les decía, la idea es que celebremos muy bien el bautismo, que disfrutemos lo que significa nuestro bautismo, más el bautismo de Martina, que marcará desde hoy para siempre su vida en el Señor Jesús. Vamos a realizar un primer signo, pero antes voy a hacer una pregunta a los papás y una pregunta a los padrinos, ¿de acuerdo? No los voy a rajar, tranquilos. Queridos papás, al pedir el bautismo para Martina, quieren educarle en la fe católica para que pueda llevar una vida conforme al Evangelio, amando a Dios y al prójimo, a ejemplo de Cristo. Queridos padrinos, ¿quiénes son los padrinos? Los padrinos son otra figura que me encanta compartir con ustedes. Son faros en la vida de fe de Martina. Por eso la idea es que los padrinos acompañen a lo largo de la vida a un ahijado, a una ahijada. Esa es la idea. Un faro funciona especialmente cuando un barco está en problemas, cuando la tormenta, cuando la marea es alta. Martina a lo largo de la vida tendrá que pasar por tormentas, por momentos difíciles. Y qué bueno es que pueda encontrar o contar en la vida con unos faros que le den luz y le indiquen: Martina, es por aquí, porque si te vas por allá, te hundes. Ese es el papel de un padrino y de una madrina. Ser luz que lleva a Cristo. Ese es el papel de ustedes dos. Iluminar a Martina para llevarla hacia Cristo. Especialmente, pues en todo momento, pero sobre todo cuando hay momentos de dificultad. Qué bueno es que Martina pueda contar con ustedes. Que necesita confiarles algo, cuenta con ustedes. Que necesita comentarles un secreto, cuenta con ustedes. Que necesita de un consejo, cuenta con ustedes. Ustedes son esos faros, precisamente para Martina, para llevar luz de Cristo a Martina. Por eso, queridos padrinos, ¿quieren ayudar a los papás de Martina en la educación católica de la fe? Sí, queremos. Bueno, por eso vamos a dar la bienvenida a Martina, a nuestra familia que es la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, papás, padrinos y yo, vamos a trazar en la frente de Martina la señal de nosotros los católicos, la señal de la cruz. Y vamos a decir estas palabras: Martina, te recibimos en nuestra familia que es la iglesia. Luego trazamos la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítanme comienzo. Ahora sí que el fotógrafo se active. Ya.